Mi hijastra me humilló delante de todos. Mi esposa dijo que no tenía ningún derecho. Así que, en silencio, le demostré quién realmente apoyaba a ese hogar. Estábamos en un elegante restaurante con una iluminación tenue y música de fondo, celebrando el cumpleaños de mi esposa. Pensé que sería una velada agradable, una de esas raras ocasiones en las que toda la familia se reúne sin discusiones aparentes, pero estaba completamente equivocado. Apenas nos habíamos sentado a la mesa cuando mi hijastra empezó a hablar. Al principio hubo pequeñas provocaciones, esas pequeñas bromas que, a primera vista, podrían parecer inofensivas. Pero rápidamente la situación tomó un cariz incómodo. Empezó a molestarme, a hacer comentarios sobre mi apariencia, mi forma de hablar, incluso sobre mis intentos de participar en las conversaciones. Todo delante de todos, a mi familia, la suya, incluso algunos amigos cercanos que habían venido a celebrar. Se reía mientras hablaba, y la risa era como una cuchilla que cortaba el aire. Cada comentario era más ácido que el anterior, y lo peor, todos a mi alrededor empezaron a reír. No de forma educada ni constructiva, sino de forma cruda, como si fuera el momento más divertido de la noche. Sentí un hormigueo de vergüenza y rabia a la vez. Intenté mantener la calma. Respiré hondo. Quise abrir la boca y reprenderla, pero algo dentro de mí se paralizó. La escena se repitió. Anella se burló de mí, y toda la sala pareció unirse a la humillación. Miré a mi esposa, esperando alguna intervención, alguna palabra de defensa, pero ella solo me dirigió una mirada fría, casi desdeñosa. Cada risa y comentario suyo era como un doloroso recordatorio de que, para esa familia, yo solo era un intruso, alguien que podía ser ridiculizado sin consecuencias. En ese momento, sentado allí, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, me di cuenta de que esto no era solo una broma infantil, ni un momento bochornoso pasajero. Era una humillación calculada, y yo estaba en el centro de todo, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Respiré hondo, intentando reunir el coraje para decir algo. No podía quedarme ahí parado en silencio mientras mi propia hijastra me ridiculizaba delante de todos. Cuando intentaba abrir la boca, cada palabra me pesaba como una tonelada. Quería poner límites. Quería demostrar que el respeto era necesario, que este comportamiento era completamente inaceptable, pero antes de que pudiera terminar una frase, mi esposa intervino, y su forma de hablar me hirió más que cualquier comentario de mi hijastra. Con una sonrisa fría y despectiva, dijo en voz alta, para que todos en el restaurante pudieran oír: «Tú no eres su padre. No tienes derecho a disciplinar a mi hija, así que cállate». Lo que sucedió después quedó grabado en mi mente como una pesadilla a cámara lenta. Toda la sala pareció quedarse en silencio por un instante. Y luego, la risa estalló en todos los rincones. No eran esas risas amistosas, sino risas que me recordaban que para ellos yo no era más que alguien sin autoridad, alguien que podía ser humillado públicamente sin que nadie moviera un dedo en mi defensa. Me ardía la garganta y sentía que se me llenaban los ojos de ira y humillación. Intenté responder. Intenté discutir, pero la vergüenza y la incomodidad me silenciaron. Cada mirada a mi alrededor me pesaba como un ladrillo, como si todos la juzgaran y le dieran la razón. En ese momento, me di cuenta de algo que me impactó más que cualquier burla. Allí no me respetaban, no me reconocían como alguien importante, alguien digno de consideración. Era invisible, solo cumplía el papel de quien pagaba las cuentas, mientras mi propia esposa me plantaba cara delante de toda la familia. E incluso allí, sentado e intentando mantener la compostura, una semilla empezó a crecer en mi interior. La certeza de que necesitaba descubrir hasta qué punto todo esto había ido demasiado lejos y de que era hora de comprender realmente quién estaba utilizando a quién en esa casa. Mientras conducíamos a casa, no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado en el restaurante. Cada risa, cada mirada, cada palabra de mi esposa y mi hijastra se repetía en mi mente como una película dolorosa, y entonces, de repente, todo empezó a inundarme. Recordé tantas otras veces que intenté imponerme, pero me silenciaron. Como aquella vez que intenté participar en una decisión importante sobre la casa y mi opinión fue ignorada con un simple «no entiendes de estas cosas». O aquella otra vez que me di cuenta de que mi sugerencia de ayudar económicamente a su hija había sido completamente ignorada y mi esposa siguió adelante con la idea sola, como si yo no existiera.
Cada recuerdo era como una bofetada invisible. Me di cuenta de que no eran solo momentos aislados, sino un patrón constante. Solo me veían como alguien que pagaba las cuentas, como una figura financiera, y nunca como alguien que merecía respeto o una voz activa en la familia. Me sentía como una invitada en mi propia casa, siempre al margen, recordando constantemente que mi presencia se limitaba a aportar dinero. Y cuanto más reflexionaba, más sentía una mezcla de ira y tristeza crecer en mi interior. ¿Cómo había podido permitir que me trataran así durante tanto tiempo? ¿Cómo no me había dado cuenta de que, mientras me humillaban emocionalmente, usaban todo lo que yo daba? Dinero, atención, esfuerzo, como si fuera natural, sin gratitud, sin reconocimiento. La sensación era asfixiante. Era como si con cada recuerdo estuviera desprendiendo capas de ilusión que yo misma había construido en torno a mi vida familiar. Y entonces, allí, sola, en mi habitación, mirando al techo, empecé a sentir algo diferente. No era solo frustración, sino la determinación que necesitaba para comprender hasta dónde había llegado esta manipulación y quién se estaba aprovechando realmente de mí. Llegué a casa esa noche con el peso del restaurante aún sobre mis hombros. Cerré la puerta y sentí un silencio denso. Un silencio sin igual. No era solo la ausencia de ruido, sino la sensación de estar solo, realmente solo, con mis pensamientos y mi frustración. Me senté en el sofá, apoyé la cabeza entre las manos e intenté ordenar mis pensamientos. Cada risa, cada comentario de mi hijastra, cada palabra fría de mi esposa me martillaban la cabeza. Ya no podía ignorar lo que llevaba años sintiendo. Algo fallaba en esa dinámica familiar y ya no podía permitirme ser solo el que pagaba las facturas de la casa. Empecé a cuestionar mi papel allí. ¿De verdad tenía voz? ¿Alguna vez me escuchaban de verdad? ¿O todo lo que hacía era solo para guardar las apariencias mientras mi propia familia me subestimaba? Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en mi mente, sutil al principio, pero cada vez más clara. Si quería entender mi situación en esa casa, necesitaba ver qué era lo que realmente mantenía todo en pie. Y eso significaba analizar mis finanzas. No solo un vistazo rápido, sino un examen detallado, línea por línea, de cada extracto, cada pago, cada débito. Era hora de averiguar a dónde iba mi dinero y si lo estaba usando de forma justa o simplemente se estaba desperdiciando sin darme cuenta. Pasé horas esa noche abriendo carpetas de cuentas, revisando facturas y extractos bancarios, sintiendo cómo la ansiedad crecía con cada página. Era casi como descifrar un mapa, buscando pistas de algo que presentía desde hacía tiempo, pero que no podía comprobar. Y a medida que los números se acumulaban ante mí, comencé a notar patrones que me inquietaban. Gastos sin sentido, transferencias inesperadas, gastos excesivos en cosas que nunca había autorizado. Cada detalle acentuaba la sensación de que ocurría mucho más de lo que imaginaba. En ese momento, solo, con las luces tenues y solo el tic-tac del reloj, comprendí algo importante. Ya no podía seguir ciego. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando en mi propia casa. Y la única manera de hacerlo era descubrir la verdad detrás del dinero que lo sostenía todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que una llama de determinación se encendía en mi interior. En los días siguientes, comencé a dedicarme seriamente a analizar mis finanzas. Cada extracto bancario era una ventana a la verdad, y con cada página que pasaba, mi corazón latía más rápido. Al principio, pensé que quizá exageraba, que tal vez todo tenía explicación, pero al revisar cada transacción, la realidad empezó a revelarse de forma cruel e innegable. Primero vinieron los gastos de hoteles de lujo, reservas costosas, en fechas que coincidían con viajes que ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. Cada reserva era como una bofetada. Trabajaba incansablemente para asegurar la comodidad de mi familia. Y parte de ese dinero se usaba en reuniones secretas, lejos de mí. Luego vinieron las compras excesivas en ropa de diseñador, joyas, regalos caros, aparatos electrónicos que ni siquiera sabía que existían. Lo más doloroso fue darme cuenta de que ninguno de estos gastos había sido discutido conmigo, nada, ninguna solicitud de opinión,
ninguna justificación. Era como si el dinero tuviera vida propia, fluyendo a lugares donde no tenía acceso ni control. Luego vinieron las transferencias sospechosas, esas que me dejaron helado. Dinero que iba a cuentas que no reconocía, en horarios y fechas que no tenían sentido, siempre lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas de inmediato, pero lo suficientemente constantes como para indicar un patrón. Empecé a darme cuenta de que cada centavo que depositaba estaba siendo monitoreado, calculado y utilizado estratégicamente, pero no para el bien de la familia. Me quedé allí sentado, rodeado de facturas, extractos y hojas de cálculo, con una mezcla de ira e incredulidad. Me preguntaba cómo había podido estar tan ciego durante tanto tiempo. Cada número contaba una historia. Cada transferencia era una pista de que mi esposa estaba usando mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, no para la familia, sino para mantener una doble vida que aún no comprendía del todo. En ese momento, la semilla de la determinación que había brotado días antes se transformó en algo más fuerte, un intenso deseo de descubrir toda la verdad, de reunir pruebas concretas. Necesitaba entender hasta dónde iba todo esto y, más que eso, necesitaba decidir cómo reaccionaría cuando lo supiera todo. Chicos, si les está enganchando esta historia y quieren seguirla hasta el final para ver cómo se desarrolla todo, dejen un me gusta y no olviden seguir el canal para no perderse las próximas historias. No querrán perderse ninguna. Les prometo que habrá una historia más impactante cada día. Tras días analizando cada céntimo que salía de mi cuenta, empecé a notar un patrón que ya no podía ignorar. No era solo despilfarro, no era solo gasto excesivo. Algo ocurría tras las puertas de mi propia casa, mientras yo trabajaba duro para mantenerlo todo. La sospecha empezó a crecer como una sombra que no me dejaba en paz. Decidí que necesitaba pruebas concretas, pero no quería actuar impulsivamente. No quería acusar sin estar segura, así que empecé a planificar en silencio. Con cuidado, compré cámaras de seguridad discretas, esas pequeñas que casi nadie nota. Las instalé en puntos estratégicos de la casa en el salón, en la cocina, cerca del balcón, lugares donde cualquier movimiento sospechoso quedaría grabado sin que se enteraran. Los días siguientes fueron una tortura. Llegaba a casa del trabajo, a menudo cansada y con ganas de desconectar. Pero no podía. A cada segundo que pasaba pensaba en las facturas, los gastos, las transferencias sospechosas. Y entonces, una tarde, al revisar las grabaciones del fin de semana, sentí un nudo en el estómago. Ahí estaba la verdad clara y cruel en mi esposa. Sonriente y despreocupada, recibía la visita de nuestro vecino Dominic. Se reunían en nuestra casa, usando el dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo durante mi ausencia, cumpliendo con mi rol de proveedor. Cada escena era un duro golpe para mi confianza. Cada sonrisa que ella le dedicaba parecía burlarse de mí de una manera que jamás podría soportar. No era solo una aventura extramatrimonial, era una traición descarada, alimentada por mi propia generosidad. Por el esfuerzo que hacía cada día para mantener su hogar y su vida cómodos, sentado en mi oficina mirando la pantalla, sentía una mezcla de ira, dolor e incredulidad, pero también algo diferente, una determinación silenciosa. Necesitaba planificar cada paso a partir de ahora con cuidado, sin dejar que las emociones me traicionaran. Ese momento marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, solo era alguien que pagaba las cuentas y era irrespetado. Pero ahora, con la prueba ante mis ojos, sabía que tenía el poder de cambiarlo todo. No se trataría solo de venganza, se trataría de justicia, de recuperar mi respeto y dignidad, y de demostrar finalmente quién apoyaba realmente a esa familia. Pasé horas revisando cada grabación, cada pequeño detalle, capturado por las cámaras que había instalado. Y con cada escena, se me revolvía el estómago de rabia e incredulidad. Lo que antes era solo una sospecha, ahora era imposible de negar. En el dinero que había ganado con tanto esfuerzo se estaba utilizando para financiar reuniones secretas, regalos caros e incluso viajes de lujo que ni siquiera sabía que existían. Verlas juntas en mi propia sala, riendo, intercambiando miradas cómplices y abrazos que deberían haber sido solo entre mi esposa y yo. Fue como sentir punzadas invisibles por todo el cuerpo. Cada gesto, cada sonrisa, cada rostro, me recordaba que la misma casa que ayudaba a mantener se había convertido en el escenario de la traición más dolorosa imaginable. Había cajas de regalo cuidadosamente envueltas,
recibos de restaurantes caros y reservas en hoteles de lujo. Todo pagado con mi dinero, todo grabado, todo documentado, sin posibilidad de negarlo. Sentía la sangre hirviendo, pero al mismo tiempo necesitaba mantener la calma. Si actuaba impulsivamente, perdería la oportunidad de transformar este descubrimiento en algo más grande, la oportunidad de recuperar mi dignidad y demostrar finalmente quién apoyaba realmente a esa familia. Lo más doloroso fue darme cuenta de cómo todo había sido planeado. Cada gasto, cada reunión, cada viaje parecían meticulosamente calculados para que yo no me diera cuenta. Era como si toda mi vida hubiera sido manipulada y mi propia generosidad usada en mi contra. Me senté allí, sola, mirando la pantalla, intentando asimilar cada detalle y procesar la magnitud de la traición. Y, en ese momento, comprendí que no bastaba con descubrir la verdad. Necesitaba actuar y hacerlo con estrategia, calma y precisión. Mi paciencia, que antes parecía una debilidad, ahora se convertiría en mi arma más poderosa. Pasé noches en vela, revisando cada grabación, cada audio que había logrado capturar, cada detalle que pudiera probar la traición y el mal uso de mi dinero. Sabía que si actuaba impulsivamente, todo podría perderse, a las pruebas podrían ser destruidas. Las mentiras podrían continuar y yo terminaría siendo visto como el celoso loco otra vez. Así que comencé a organizar todo meticulosamente. Cada video se guardó en carpetas separadas, con fecha y hora. Cada audio fue transcrito, cada transferencia sospechosa anotada y comparada con facturas y extractos bancarios. Quería asegurarme de que, al mostrar las pruebas, nadie pudiera cuestionar la realidad. Era como armar un rompecabezas, pieza por pieza, y cuanto más unía, más clara se volvía la imagen completa. Mi esposa me engañaba y usaba mi dinero mientras yo trabajaba para mantener a todos. Pero sabía que, solo, no podría hacer justicia con este descubrimiento. Necesitaba a alguien que entendiera la ley, alguien que pudiera transformar estas pruebas en acciones concretas. Fue entonces cuando busqué un abogado de confianza, alguien capaz de analizar cada detalle y guiarme sobre cómo proceder. Le mostré todo a los videos, los audios, los extractos bancarios, las transferencias. El abogado examinó cuidadosamente cada documento, cada grabación, y luego dijo algo que marcó mi determinación. Ann, con estas pruebas, tienes respaldo legal. Puedes demandar por fraude financiero, recuperar fondos malversados e incluso solicitar el desalojo de tu esposa e hijastra. Escuchar esas palabras fue como un alivio y una llamada a la acción al mismo tiempo. Por primera vez en años, me sentí libre de toda impotencia, todo el sufrimiento, toda la humillación, toda la sensación de ser solo el proveedor ignorado. Finalmente podía transformarse en algo concreto en justicia, control sobre mi propia vida y la oportunidad de recuperar mi respeto. Y en ese momento, sentado ante el abogado, me di cuenta de que cada noche de ira silenciosa, cada análisis meticuloso, cada segundo que había contenido mis emociones había valido la pena. No iba a reaccionar sin más. Iba a actuar con estrategia, precisión y determinación, y nadie, ni mi esposa, ni mi hijastra, ni su amante, podría escapar a esta verdad. El abogado me miró con seriedad, analizando cada detalle de las pruebas que había reunido. Aún recordaba el nudo en la garganta al entregar las grabaciones, los audios y los extractos bancarios, esa mezcla de vergüenza, rabia y alivio por finalmente poder mostrar la verdad. Dedicó unos minutos a examinarlo todo, con detenimiento, hojeando las notas de transferencias sospechosas y viendo los vídeos que demostraban cada reunión, cada gasto indebido. Por fin, se volvió hacia mí. Esas palabras fueron como música para mis oídos después de años de silencio y humillación. Con todo esto, tienes motivos sólidos para actuar. Puedes demandar por fraude financiero, recuperar las cantidades desviadas indebidamente y, si quieres, puedes solicitar el desahucio de tu esposa e hijastra. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y emoción recorrerme el cuerpo. Fue como si se hubiera encendido una luz al final de un túnel oscuro. Todo lo que había sentido, la humillación en el restaurante, el desprecio diario, la carga de ser solo el proveedor, ahora tenía un camino hacia la justicia. Podía transformar todo ese dolor en acciones concretas, en recuperar lo que era mío y, sobre todo, en
en recuperar mi dignidad. El abogado me explicó cada paso, detalló el proceso y me mostró que no tenía que apresurarme. Cada documento, cada prueba, cada registro se utilizaría estratégicamente. Me reiteró que la ley estaba de mi lado y que, si actuaba con cuidado, no solo podría recuperar mi dinero, sino también poner fin a ese ciclo de traición y manipulación. Al salir de la oficina, sintiendo como el peso de las horas de trabajo y el sufrimiento se transformaba en determinación, me di cuenta de algo importante: la sensación de impotencia que me había acompañado durante años finalmente estaba desapareciendo. Por primera vez tenía el control de la situación. Por primera vez supe que podía cambiar mi destino dentro de esa casa que se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y en ese momento me prometí a mí mismo: a cada paso sería calculado, cada acción pensada, y la verdad finalmente sería revelada de una manera que nadie pudiera negar o manipular. Tras la conversación con el abogado, supe que cada paso debía tomarse con frialdad e inteligencia. Nada de arrebatos emocionales ni confrontaciones directas. Todo debía ser estratégico. Así que empecé a actuar en silencio. Lo primero que hice fue cancelar todas las tarjetas de crédito a mi nombre, una por una. Tarjetas que mi esposa usaba como si fueran ilimitadas, sin preguntarme, sin informarme. Mientras hablaba con el banco, mi voz sonaba firme, pero por dentro sentía algo nuevo en control. Por primera vez, estaba decidiendo el destino de mi propio dinero. Ese mismo día, accedí al portal universitario de mi hijastra. La matrícula era alta, algo que siempre había pagado sin rechistar, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro. Con unos pocos clics, suspendí los pagos. No por venganza, sino por justicia. No tenía ninguna obligación legal, y después de todo lo que había descubierto, me di cuenta de que mi buena voluntad solo se había utilizado por conveniencia. Finalmente, tomé una decisión que sabía que tendría un impacto inmediato. Vendí el coche que estaba a mi nombre. Un coche caro y cómodo, que usaban a diario como si fuera un derecho adquirido. Firmé los documentos con calma, sintiendo una mezcla de alivio y firmeza. Ese vehículo no era solo una posesión material, era un símbolo de todo lo que había dado sin recibir respeto a cambio. Seguí actuando con normalidad en casa, fingiendo que nada había cambiado. Pero solo pasaron unos días para que el ambiente empezara a cambiar. Rechazaban compras, las facturas se acumulaban y surgían preguntas. Mi esposa se mostraba confundida, mi hijastra irritada, y yo observaba todo en silencio, sabiendo que esto era solo el principio. Cada decisión que tomaba no estaba impulsada por el odio, sino por la claridad. No estaba destruyendo nada, solo retirando un apoyo que nunca había sido valorado. Y, mientras ellos empezaban a sentir el peso de la realidad, yo estaba seguro de una cosa: cuando el dinero desaparece, también caen las máscaras. Mi esposa no tardó mucho en darse cuenta de que algo había cambiado. Al principio, solo eran miradas de sospecha, preguntas discretas sobre nimiedades que ya no estaban disponibles, pero en poco tiempo su comportamiento cambió por completo. Se desesperó, como si se hubiera desvanecido. Se acercó a mí en la sala, con la voz cargada de ansiedad y fingiendo indignación. «¡No puedes hacer esto! Tienes la obligación de mantener a tu hija. Ella no tiene la culpa de nada», dijo, intentando despertar algún tipo de culpa en mí, algún sentimiento que la hiciera ceder. Cada palabra estaba cuidadosamente ensayada, cada gesto calculado para manipularme emocionalmente, como si todavía fuera un hombre al que la culpa paternal podía presionar. Pero ahora era diferente. Respiré hondo, manteniendo la calma. Por dentro, sentía la ira hirviendo, pero por fuera solo mostraba cansancio y dificultad. Fingí preocupación por nuestras estrecheces económicas, hablando de facturas que no podía pagar, de pagos suspendidos, de la necesidad de controlar hasta el último céntimo. Cada palabra que pronunciaba era mesurada, como si jugara al ajedrez con ella, y por primera vez yo controlaba la partida. Mientras ella lloraba, se desesperaba e intentaba hacerme sentir responsable, me di cuenta de lo manipuladora que había sido durante años. Cada lágrima fingida, cada argumento de culpa, cada chantaje emocional, ahora se volvía en su contra. Mantuve mi postura firme, sabiendo que la única reacción que podía provocar
era más desesperación, y que ya no sería víctima de esta farsa. Una sensación de poder silencioso creció dentro de Mian por primera vez. Comprendí que la humillación que había sufrido en el restaurante, la sensación de ser solo un proveedor, ya no tenía por qué definirme. Podía actuar con inteligencia, estrategia y firmeza, sin sucumbir a la manipulación emocional. Y finalmente demostrar que quien mantenía ese hogar no era su fantasía, sino la realidad que yo cargaba cada día. Y aunque ella insistía en culparme, en presionarme, yo sabía que todas las medidas que había tomado hasta entonces, con toda la intención, estaban dando resultado. La casa, el dinero, la dinámica familiar, todo empezaba a cambiar y estaba decidida a perseverar hasta el final. Ya sabía que la verdad podía ser cruel, pero nada me preparó para lo que descubrí ese día. Mientras revisaba los archivos de audio que había grabado en secreto, encontré algo que casi me paralizó el corazón. Era una conversación de mi esposa, grabada sin que ella lo supiera, y cada palabra era como una cuchilla que me atravesaba el mundo. Habló con Dominique, visiblemente cómoda, sin preocuparse por ocultar sus planes. Y entonces, con total claridad, llegó la revelación que jamás imaginé. Anne estaba embarazada de Ellen. Cada frase dejaba claro que no había amor ni arrepentimiento, solo frío cálculo. Habló de esperar el momento oportuno, de planear cuando él tendría la estabilidad financiera suficiente para asegurar que todo continuara como ella quería, usándome solo como proveedor, mientras ella construía la vida que deseaba con otro hombre. Sentí una mezcla de conmoción, ira y profunda tristeza. Lo que me enfureció aún más fue darme cuenta de que cada gesto, cada manipulación, cada lágrima fingida que había derramado en los últimos años formaba parte de un plan mucho mayor. No solo me estaban traicionando emocionalmente, sino que me estaban utilizando financiera y psicológicamente, manipulándome en todos los sentidos. Pero, a diferencia de antes, no sentí desesperación. Al escuchar ese audio, algo en mi interior hizo clic. Toda la paciencia, toda la estrategia que había estado empleando, toda la preparación de las pruebas, todo tenía ahora un propósito aún más claro. Ya no me manipularían, ya no me engañarían, y por fin tendría la oportunidad de tomar el control total de la situación. En ese momento, comprendí que nada volvería a ser igual. Tenía pruebas irrefutables en mis manos, el conocimiento de la verdad y el apoyo legal que necesitaba. Cada paso que diera a partir de entonces sería calculado, despiadado y justo. Y esta vez yo sería el protagonista de mi propia vida, mientras que ella y Dominique afrontarían las consecuencias de sus actos. El silencio que siguió tras escuchar el audio fue casi ensordecedor. Respiré hondo, sentí que mi cuerpo se tensaba y, por primera vez en mucho tiempo, comprendí que la victoria no solo sería sobre ellos, sino sobre todos los años de humillación y falta de respeto que había soportado. Por fin tenía el control, y nada podía impedirme terminar esa historia de la mejor manera. Con todas las pruebas reunidas, videos, audios, extractos bancarios, registros de transferencias, me sentí finalmente lista. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar, cada detalle meticulosamente documentado. Era hora de pasar de toda esa preparación a la acción. Con pulso firme, fui a la notaría y entregué la orden de desalojo. Mi corazón latía con fuerza, pero había una calma diferente, una certeza que nunca antes había sentido. Anne por fin estaba tomando las riendas de mi vida. Poco después, inicié el proceso legal. Mi abogado supervisó meticulosamente cada paso. La sensación de justicia que crecía en mi interior era indescriptible. No actuaba por odio, sino por la necesidad de proteger mi dignidad, mis bienes y mi propio futuro. Cada documento firmado, cada audiencia programada, cada protocolo entregado, me recordaba que finalmente no era solo la proveedora invisible. Ahora era alguien que exigía respeto y establecía límites claros. Pasaron los días y finalmente la casa, que durante tanto tiempo había sido escenario de humillaciones, mentiras y traiciones, volvió a estar bajo mi control. Cortar lazos no fue fácil. Fue doloroso, pero necesario. No había lugar para la manipulación, el chantaje, ni las falsas ilusiones de afecto. Era libre de reconstruir mi vida como siempre debió ser, sola, pero con mi dignidad intacta. Meses después, cuando empezaba a saborear la libertad y a reconstruir, recibí intentos de contacto de mi hijastra. Enviaba mensajes,
Llamaba, parecía desesperada por ayuda. Por un momento sentí una punzada de recuerdos pasados, ese deseo de ser escuchada y respetada que también conocía. Pero, por primera vez, elegí el silencio. El mismo silencio que me había visto obligada a tragar durante años era ahora mi aliado. No había arrepentimiento en rechazar la ayuda. Solo había justicia, equilibrio y la conciencia de que finalmente era dueña de mi propio destino. Mientras recorría mi vida reconstruida, solo me di cuenta de algo poderoso. Ante todo el dolor, toda la humillación y toda la traición me habían preparado para este momento. Ya no era solo el hombre que pagaba las cuentas y se tragaba las humillaciones. Era alguien que enfrentó mentiras, traiciones y manipulaciones y salió más fuerte, más seguro y más libre. La vida me dio una segunda oportunidad y estaba listo para aprovecharla al máximo. Después de todo lo que pasé, aprendí una cosa: a nadie debe ser humillado ni utilizado para apoyar a quienes no te valoran. Y quiero saber de ti, ¿has pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios, quiero conocer la historia de todos. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí compartimos historias reales e intensas llenas de giros inesperados como la mía. No te lo pierdas.